Continuando con las lecciones, vamos a aprender un poco de lo que conlleva, lo que implica la expresión as long as. As long as. Y aquí tenemos una explicación. Y es que la expresión as long as se utiliza principalmente de dos maneras en inglés. ¿Cuáles son esas dos maneras en inglés? Como número uno, como una condición, un equivalente a siempre y cuando, o también, aparte de siempre y cuando, también es un equivalente a con tal de que. Por otro lado, el segundo uso es para referirse a la duración de un tiempo determinado. Entonces, número uno, como condición, siempre y cuando, con tal de que. Siempre y cuando, con tal de que, es la interpretación en español que se le da a as long as. ¿Verdad? Entonces, siempre y cuando, con tal de que, es la interpretación que se le da a as long as. Eh, bueno, como condición, es la forma más común cuando decimos as long as, siempre y cuando, con tal de que. Es la forma más común. Se usa para decir que una acción solo sucederá si se cumple una condición específica. Un ejemplo, you can go out as long as. You can go out as long as you finish your homework. Esto se lo traduce como puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. Entonces, en inglés, esta oración, puedes salir siempre y cuando termines tu tarea, en inglés se dice you can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. Por otro lado, el segundo uso que se le da a la expresión as long as, que se deletrea as, long, L-O-N-G, y as, que es nuevamente as. El segundo uso es para duración de tiempo. Puede entonces interpretarse as long as, cuando hablamos sobre duración de tiempo, puede interpretarse como mientras, as long as, o durante tanto tiempo como, as long as. Entonces, cuando el segundo uso de as long as es cuando hablamos de duración de tiempo. Se usa para enfatizar que algo sucede durante todo el tiempo que dura otra acción. Ejemplo de ello, podríamos decir, recordaré ese día mientras viva. O también recordaré ese día mientras recordaré ese día durante todo el tiempo que viva, ¿no? Son las dos interpretaciones que se le pueden dar. Recordaré ese día mientras viva. Entonces, eso en inglés lo decimos. I will remember that day as long as I live. Recordaré ese día mientras viva. I will remember that day. Recordaré ese día as long as, mientras I live, viva. Recordaré ese día mientras viva. I will remember that day as long as I live. Recordaré ese día mientras viva. Así es. Entonces, diferencias de uso del as long as. Entonces, se usa como condicional y cuando se usa como condicional, su traducción equivalente es siempre y cuando, con tal de que, solo si. ¿No? Contexto, entonces usaremos as long as en su forma condicional bajo reglas, promesas o tratos que se hagan. Por otro lado, el segundo uso de as long as es temporal. Entonces, cuando se usa de manera temporal,
Su equivalente en español será mientras, o la segunda interpretación que podría ser es todo el tiempo que. Y se lo usará bajo el contexto de duración o persistencia. Así es. Escuchemos de todas formas a nuestro bot para tener un refuerzo de esta explicación. As long as. La expresión as long as se utiliza principalmente de dos maneras en inglés, como una condición, equivalente a siempre y cuando, o para referirse a la duración de un tiempo determinado. 1. Como condición, siempre y cuando, con tal de que, es la forma más común. Se usa para decir que una acción solo sucederá si se cumple una condición específica. Ejemplo: You can go out as long as you finish your homework. Traducción: puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. 2. Para duración de tiempo, mientras, durante tanto tiempo como, se usa para enfatizar que algo sucede durante todo el tiempo que dura otra acción. Ejemplo: I will remember that day as long as I live. Traducción: recordaré ese día mientras viva, o durante todo el tiempo que viva. Diferencias clave: uso, equivalente en español, contexto, condicional, siempre y cuando, solo si, reglas, promesas o tratos, temporal, mientras, todo el tiempo que, duración o persistencia. ¿Te gustaría? Ahí hemos tenido el concepto de el uso de as long as. Entonces, lo que podemos hacer es ir repasando la oración que hemos aprendido para familiarizarnos con el uso debido de as long as. As long as. As long as. Entonces, yo puedo decir en español, puede salir, o sea, generalmente un padre le puede decir esto a su hijo, puede salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. Así es. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. Una vez más, puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. Empecemos deletreando entonces esta oración. You se escribe literalmente yo. Por lo tanto se deletrea Y de yuca, O de oso, U de uva. You. La segunda palabra es can. Y can se deletrea C de casa, A de avión, N de niño. You can. La siguiente palabra es go. Bueno, de hecho es un phrasal verb. Go out. Salir. Go out. Go se deletrea G de gato, O de oso. Ahí estaría la primera parte del verbo. Y la siguiente palabra es out, que literalmente se escribe out. Se deletrea O de oso, U de uva, T de tabla. Se escribe out. Se pronuncia out. You can go out.
Puede salir. Puede salir. You can go out. As long as. Siempre y cuando. Ese as ya sabemos que se deletrea A-S. Long ya sabemos que se deletrea L-O-N-G. As. Nuevamente as. Ya sabemos que as es prácticamente tal cual como lo pronunciamos. As. You can go out as long as. La siguiente palabra es you. Y you se deletrea Y de yuca, O de oso, U de uva. You. You can go out as long as. You, que se escribe prácticamente yo-u. Y la siguiente palabra es finish. Finish. F de foca, I de isla, N de nariz, I de iglú, S de sábado, H de hipopótamo. Finish. Finish. You can go out as long as you finish your. Ese your se deletrea Y de yuca, O de oso, U de uva, R de Roma. Your, que prácticamente se escribe yo-ur. Yo-ur, todo junto. Por lo tanto, yo-ur, que se pronuncia your, se deletrea Y de yuca, O de oso, U de uva, R de Roma. You can go out as long as you finish your. Y cerramos con la palabra homework. Homework. Que podríamos decir que se escribe precedido por una H muda. Y el resto es escribir homework. H muda, y a esa H muda añadimos homework. Por último, si queremos recordar la pronunciación anglófona, podemos imaginarnos que que a la letra H le damos ese tono, esa pronunciación de J. Y imaginemos que vamos a escribir homework, teniendo presente que cuando digo ho no estoy escribiéndolo con J, sino con H muda. Homework. Pero en realidad la pronunciación en inglés es homework. 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 Eso quiere decir tareas que envían a la casa, de la escuela a la casa, a los niños. Bueno, a las personas. Homework. Homework. Entonces, con esto estamos diciendo, puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. Empezamos a repetir. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework, que se traduce como puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework.
Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. Escuchemos al bot. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. Una vez más. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long You can go out as long as you finish your homework. you Puedes salir finish siempre y cuando your termines tu homework. tarea. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. Bien. Ya tenemos entonces esta expresión utilizando esta oración utilizando la expresión as long as, que se traduce generalmente como siempre y cuando, con tal de que, solo si. Entonces, you can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando, puedes salir solo si, puedes salir con tal de que termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. You can go out as long as you finish your homework. Puedes salir siempre y cuando termines tu tarea.